Increíbles momentos, millonario descubre el valor oculto de una limpiadora y transforma vidas. Javier, un magnate de los negocios aclamado en Miami, miraba a través de las ventanas de su lujosa mansión, el sol poniente tiñendo el océano de dorados y púrpuras. Sin embargo, a pesar de la magnificencia que lo rodeaba, una fría soledad se anidaba en su pecho. En su vida todo brillaba, coches de lujo, cenas en restaurantes exclusivos, un aroma persistente a éxito material. Pero, por dentro, se sentía como un espectro errante en medio de un festín ajeno. Rosa, la limpiadora de origen mexicano que entraba semanalmente a su hogar, era una bocanada de aire fresco en su rutina. Con una sonrisa y una historia de vida que rozaba la resiliencia, se convertía en un faro de autenticidad entre las sombras de su existencia. Era madre soltera de 2 hijos y cada palabra o gesto revelaba la lucha constante por ofrecerles un futuro mejor. A medida que las columnas de mármol y los muebles de diseño la rodeaban, Javier no podía evitar pensar en el contraste con su propia vida. En su hogar, Rosa parecía tejer la calidez que él había perdido. Sin embargo, Javier se debatía entre lo que la sociedad esperaba de él y la curiosidad casi instintiva que sentía hacia Rosa. Sus amigos, siempre incrustados en su burbuja de superficialidad, se burlaban de las interacciones con alguien de clase baja. El temor a ser juzgado por aquellos que alguna vez consideró amigos se hacía palpable, como un peso en su pecho cada vez que sus ojos se encontraban con los de Rosa en esos fugaces momentos de charla. Todo eso lo mantenía en un estado de agitación, cuestionando su propia identidad. ¿Era posible que necesitara a alguien como ella para encontrarme a mí mismo? La presión social lo aplastaba. Dudas y temores se revolvían en su mente. ¿Acaso podía arriesgar su reputación por un vínculo que desafiaba las normas? Sentía la necesidad de distanciarse, el impulso de protegerse, pero había algo profundamente tentador en la autenticidad de Rosa, un brillo humano que hacía eco en su interior vacío. Más de una vez, se sorprendió deseando mostrarle su verdadero ser, el hombre detrás de la fachada de poder y éxito. Un día, justo cuando creía tener la situación bajo control, se enteró de la crisis que desbordaría la vida de Rosa, el desalojo inminente. Aquel día, el cielo parecía gritar por justicia mientras su corazón se hundía al imaginar la desesperación en sus ojos. La dualidad del deseo y la culpabilidad lo exigía con violencia. Debía hacer algo, ¿pero qué? La angustia crecía rápidamente como un fuego salvaje. Ayudarla sería un acto de rebeldía contra su mundo, pero, a la vez, le ofrecía la oportunidad de redescubrir lo que realmente importaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el dilema lo acorralaba, Javier sintió que sus pensamientos se volcaban en confusión. La lucha se ampliaba, su ambición anhelaba una vida repleta de lujos, pero el eco del sufrimiento de Rosa resonaba cada vez más fuerte. ¿Era posible que él, a través de un simple gesto, pudiera marcar la diferencia? La pregunta lo torturaba y lo llenaba de inquietud. La luz del sol se atenuaba, pero su alma se iluminaba con la urgencia del cambio. A medida que el mundo exterior se mantenía en calma, dentro de su mente una tormenta de dudas y deseos rugía, dejándolo disuelto en una incertidumbre abrumadora. La búsqueda de su propia humanidad no era un camino fácil ni sencillo, pero sabía que el encuentro con Rosa había empezado un viaje que podría transformarlo para siempre. La mañana siguiente despuntó en un rostro sombrío. Javier se despertó sin un solo rayo de sol que iluminara su mente sobrecargada.
Las palabras de Rosa y su historia resonaban como ecos inconclusos en su alma. Se sentía atrapado entre esa sensación de impotencia y la creciente determinación de actuar. Mientras tomaba café, su mirada se desvió hacia la casa de enfrente, donde un grupo de hombres y mujeres organizaban una mudanza. Uno de ellos era un antiguo compañero de la universidad, un rostro conocido que por siempre había sido símbolo de éxito. Y esa imagen, como un flash, lo llevó a cuestionar todo lo que había logrado. El brillo en sus ojos solo estaba relacionado con la riqueza, pero cada vez más se sentía despojado de significado. En su mente se proyectaba la imagen de Rosa, y así, sin más, el impulso de ayudarla se convirtió en un desafío personal. Decidido, tomó su teléfono y buscó el número de su abogado. El sonido del timbre retumbó en su pecho mientras el mundo parecía detenerse. Cuando finalmente se escuchó una voz al otro lado, su mente se aceleró en un torrente de palabras. Después de exponer la situación de Rosa, la respuesta del abogado fue concisa y fría, recordándole que no podía involucrarse en los problemas de otros a costa de su reputación. Al colgar, un vacío helado ocupó su espacio interno, las dudas que sopesaba se avivaron, pero la idea de dejar a Rosa en la estacada se tornó insoportable. Más tarde aquel día, él salió a dar una vuelta. Sus pasos lo llevaron a un pequeño parque donde algunos niños jugaban. Sus risas, aún en la distancia, lo atraparon. Sin pensar, se acercó y comenzó a observar a las familias disfrutando juntas. En ese instante, la sombra de su propia soledad se hizo evidente. Vio el amor y el compromiso en la simplicidad de sus interacciones. En su vida, la conexión auténtica estaba ausente, y se dio cuenta de que había estado persiguiendo una clase de éxito que, en el fondo, le había traído muy pocos momentos de genuina felicidad. La necesidad de conectarse con Rosa trascendía la ayuda material. Era un anhelo por la autenticidad, un deseo de contribuir a una vida que podría no ser tan espectacular a los ojos de otros, pero que estaba llena de profundidad y amor. El fuego de la acción comenzó a arder en su pecho, desplazando el frío del miedo. Javier decidió organizar una reunión con Rosa. Quería conocer más sobre su vida, sus sueños y miedos. La esencia de sus días le parecía un puzzle cautivador que anhelaba desentrañar. Sabía que sus amigos lo criticarían, pero esa voz era cada vez más un murmullo distante. La imagen de Rosa, con sus ojos brillando en medio de las adversidades, inundó su mente. Cuando finalmente tocó la puerta de su modesta vivienda, un nudo de tensión y emoción se atoró en su garganta. Rosa lo recibió con su habitual sonrisa, pero sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que lo inyectó de determinación. Podía sentir en el ambiente la historia que aguardaba ser compartida. Rosa, quiero ayudarte, dijo, y en ese momento sintió que una puerta se abría no solo para ella, sino también para él mismo. Pero antes de que pudiera profundizar, un conflicto surgió en su interior. ¿Qué se atrevería a ofrecer realmente? ¿Estaba preparado para las consecuencias de sus decisiones? Las respuestas comenzaban a dibujarse frente a él, pero se dieron cuenta de que el verdadero reto apenas empezaba a desvelarse. ¿Sería capaz de confrontar las críticas y mantener su nuevo camino en un mundo que solo valoraba la apariencia? La incertidumbre reinante se convertía en su nuevo compañero de vida, empujándolo hacia un cambio que podría ser tan devastador como liberador. Sin embargo, en el fondo, un fuego interno rugía, recordándole que a veces, el camino menos transitado era el que conducía a la verdadera transformación. El aire fresco de la tarde acariciaba el rostro de Javier mientras se alejaba de la casa de Rosa. Cada paso que daba resonaba con la ansiedad por lo desconocido, pero también con la expectativa de un cambio que ya había comenzado, aunque él todavía no lo entendía del todo. Su mente galopaba entre recuerdos de su juventud, cuando todo parecía posible y los sueños se tejían con hilos de esperanza. La imagen de Rosa, vulnerable pero decidida, se fusionaba en un mar de emociones y compromisos que lo empujaban a salir de su zona de confort.
Al llegar a su apartamento, se sentó en el sofá y dejó escapar un suspiro profundo. La verdadera pregunta era, ¿cómo ayudaría a Rosa sin poner en peligro su propia estabilidad? Sabía que no podía simplemente ofrecerle dinero o soluciones superficiales. Su deseo de implicarse lo obligaba a buscar formas más genuinas y efectivas. Mientras pensaba en cómo podía apoyar a Rosa, decidió anotar en un cuaderno aquellas ideas que empezaban a fluir con claridad. Durante días, Javier se sumergió en la investigación. Leyó sobre ayudas gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y recursos comunitarios. Cada dato que descubría parecía un ladrillo más en la construcción de un proyecto que podría marcar la diferencia no solo para Rosa, sino para muchas personas en situaciones similares. Sin embargo, en medio de esta efervescencia de aprendizaje, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Tendría la capacidad y la determinación necesarias para llevarlo a cabo? La autoexigencia era su peor enemigo. Había noches en que se desvelaba, consumido por el miedo al fracaso. Se preguntaba si realmente podía cambiar la vida de alguien, más aún, si eso era suficiente para transformar su propia existencia. Sin embargo, cada vez que se sentaba frente a su computadora, la imagen de los ojos esperanzados de Rosa lo mantenía enfocado. La conexión que sentía con ella trascendía lo físico, se estaba forjando un vínculo basado en la autenticidad, el respeto y la empatía. Dio el primer paso hacia adelante al programar una nueva reunión con Rosa. Esta vez, no solo quería escuchar su historia, sino también presentar un plan. Se había preparado mentalmente para cualquier reacción y, con esa decisión, la adrenalina comenzó a fluir en su cuerpo. Quería que ella sintiera que podía contar con él, que había un camino que podían recorrer juntos. Cuando volvió a estar frente a Rosa, el ambiente era distinto. Ella parecía más relajada, incluso su sonrisa era más amplia, quizás porque la vulnerabilidad que había mostrado anteriormente se estaba desvaneciendo. La conversación fluyó con naturalidad. Javier, con palabras cuidadosamente elegidas, compartió sus hallazgos y planes. Rosa lo escuchaba atentamente, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Crees que realmente podríamos lograrlo?, le preguntó, su voz temblando mientras la emoción la invadía. Javier sintió un nudo en el estómago. Creo que juntos podemos intentarlo. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a aprender y a adaptarme. Quiero que esta sea nuestra lucha, no solo la tuya. El compromiso era palpable. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Javier no pudo evitar pensar en las implicaciones más grandes. Este camino no solo relucía promesas de éxito personal, tenía el poder de reconfigurar su vida. La posibilidad de ser un agente de cambio lo atraía y al mismo tiempo lo asustaba. Se encontró cuestionando si iba a ser capaz de mantener esa autenticidad que tanto anhelaba y que ahora estaba en el centro de su vida. Finalizaron la reunión con un plan a seguir, pero el eco de sus propias inseguridades retumbaba en su mente. Al salir de la casa de Rosa, se sintió dividido entre la emoción de un nuevo propósito y la presión de demostrar que podía llenar las expectativas que había creado. La inquietud crecía en su interior. A medida que se adentraba en esta nueva fase, cualquier desliz podría ser devastador. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la adversidad que podía venir a medida que avanzaban juntos? En última instancia, la pregunta persistente fue, ¿podría comportarse no solo como un héroe en la historia de Rosa, sino también en la suya propia? Con cada paso hacia adelante, los muros que había levantado comenzaban a temblar. La ambigüedad de lo que estaba por venir se adueñó de sus pensamientos. ¿Podría hallar el equilibrio entre ayudar a Rosa y no perderse a sí mismo en el proceso? La línea entre el sacrificio y la autoconservación se difuminaba, y Javier sabía que las decisiones que tomara pronto definirían no solo su carácter, sino su destino. Mientras la noche caía, una sensación de determinación lo envolvió.
La transformación que había comenzado dentro de él estaba en la cúspide de un cambio monumental. El momento de la verdad estaba por llegar, pero antes debía enfrentarse a su propio espejo y confrontar lo que realmente significaba para él ser un verdadero apoyo. ¿Tendría lo que necesitaba para ser el protagonista de su propia vida? La semana que siguió fue un torbellino. Cada día Javier se levantaba con la firme intención de avanzar, pero también con un peso en el pecho. La promesa que había hecho a Rosa se sentaba en su conciencia como un recordatorio constante de las expectativas que había sembrado entre ambos. A pesar de estar más determinado que nunca, la presión empezaba a desbordarse. No solo tendría que lidiar con sus propios miedos, sino que ahora había una vida adicional en la balanza, la de Rosa. Se pasaba las mañanas encerrado en su apartamento, dedicando horas a perfeccionar el plan que había esbozado. Hacía listas de prioridades, contactaba a organizaciones y buscaba testimonios sobre cómo otros habían navegado por caminos similares. Había algo en la lectura de historias de superación que lo inspiraba y, al mismo tiempo, lo llenaba de ansiedad. ¿Sería él capaz de crear su propia historia de transformación? La imagen de Rosa, vulnerable pero decidida, lo perseguía. Sin embargo, en cada encuentro, se preguntaba si su contribución era realmente suficiente. Así fue como decidió dar un paso arriesgado. Quería hacer un taller para capacitar a mujeres en situaciones similares, impartiendo talleres sobre recursos y habilidades para empoderarlas. Pero la idea lo aterrorizaba. ¿Qué sabía él sobre enseñanza o liderazgo? La inseguridad lo asaltó de inmediato. A pesar de la incertidumbre, organizó una reunión con un grupo de mujeres que conocía a través de Rosa. Aquella tarde, el salón del centro comunitario se convirtió en su escenario. A medida que más personas se acercaban, sus manos comenzaron a sudar y su palabra se hizo un nudo en su garganta. Miró a su alrededor y vio el escepticismo en los rostros de algunas de ellas. La presión de actuar se intensificó. Ya no se trataba solo de Rosa, estaba al frente de un cambio real. Al comenzar a hablar, estableció contacto visual y, tras un breve titubeo, dejó que el sentido de pertenencia fluyera. Compartió su historia, sus luchas y las razones por las que estaban allí. Se sintió un poco más ligero a medida que hablaba, como si cada palabra ayudara a deshacer la telaraña de dudas que lo había atrapado. Comenzó a ver ciertas reacciones en el público, rostros que reafirmaban su confianza al escuchar su mensaje. A medida que las sesiones avanzaban, se dio cuenta de que su propio viaje no solo impactaba a las mujeres que escuchaban, él también estaba en medio de una transformación. La conexión que empezó a sentir con ellas lo impulsaba a seguir. Le compartían sus inquietudes y anhelos, y por primera vez, se sintió como un verdadero puente entre sus luchas y sus aspiraciones. Sin embargo, la vida siempre tiene una manera de presentarle desafíos inesperados. En una de las sesiones, una de las participantes, Laura, se desmoronó emocionalmente, reveló que no podía ver una salida en su situación actual. Ver su dolor lo sacudió hasta la médula. Hasta ese momento, Javier había estado intentando ser el héroe, cuando en realidad debía ser, ante todo, un compañero. La pregunta retumbó en su mente, ¿cómo podía ayudar a alguien que ya se sentía completamente derrotado? Tras esa poderosa interacción, en lugar de buscar respuestas, se sentó con Laura y le preguntó cómo se sentía realmente. Al escucharla, se dio cuenta de que su papel no era solucionador, sino más bien un facilitador de su propio proceso. La vulnerabilidad afloró en él, y sin darse cuenta, se convirtió en un espejo, reflejando su autenticidad. Sin embargo, a medida que las interacciones se multiplicaban y el grupo se tornaba más unido, Javier sintió que sus propias inseguridades volvían a amenazarlo. El eco constante de la expectativa en su cabeza le susurraba que todo podía derrumbarse en un instante y que quizás él no tenía lo que se necesitaba para llevar adelante aquellos cambios. Se preguntó cuántas veces más tendría que forjar conexiones sin perderse a sí mismo en el proceso.
Cuando esa duda lo invadió nuevamente, recordó su conversación anterior con Rosa y el compromiso que habían forjado. La presión de ser un buen líder y aportador se mezclaba con la necesidad de cuidar de su propio bienestar emocional. Mientras reflexionaba sobre la dualidad de su papel, se dio cuenta de que aún no había enfrentado su mayor miedo, el de fracasar en su lucha, el de no ser lo suficientemente fuerte para sostener todo lo que había comenzado. Al mirar hacia el futuro, la nebulosa incertidumbre se iluminó con un rayo de esperanza. Estaba claro que su viaje no había hecho más que comenzar y que cada elección que tomara lo acercaría más a una revelación personal y profesional. Pero aún había preguntas sin respuesta. ¿Sería capaz de sostener su idealismo frente a los embates de la realidad? ¿Cómo se transformaría su vida a medida que se adentrara en un papel que exigía más de lo que alguna vez había imaginado? La tensión se acumulaba en su interior y, en ese instante, comprendió que la lucha más grande aún estaba por llegar. Estaba claro que solo había rascado la superficie de su verdadero potencial. ¿Sería capaz de atravesar las tormentas que se avecinaban? La tormenta se aproximaba, y Javier comenzaba a prepararse para el impacto. Las semanas que siguieron a aquella conmovedora sesión marcaron un cambio en la dinámica de Javier. Donde antes había incertidumbre, ahora había un sutil destello de propósito. Sin embargo, esa chispa no venía sin un precio. Se encontraba impulsado por un deseo creciente de consolidar su nuevo rol, pero a cada paso que daba, su autoevaluación se volvía más rigurosa, más crítica. Javier comenzó a establecer un horario rígido, dedicando cada mañana a la preparación de sus talleres y cada tarde a la interacción con las participantes. Sin embargo, esa disciplina lo mantenía en tensión constante. Se desvelaba elaborando materiales, utilizando libros de autoayuda y estudios de caso para fundamentar sus argumentos. El tiempo libre se evaporaba y se convertía en un enemigo silencioso que constantemente le recordaba las horas que escapaban sin haber hecho más. Mientras más se adentraba en su papel como facilitador, más intensificaba su lucha interna entre la presión externa y su bienestar personal. Durante esos días, la imagen de Laura y su momento de vulnerabilidad se repetía en su mente, pero no porque lo atormentara, sino porque lo desafiaba. Se preguntaba si había hecho lo suficiente por ella y si su técnica de facilitador realmente estaba ayudando. Más allá de su papel, comenzaba a aceptar que sus propias inseguridades estaban profundamente entrelazadas con los temores de aquellos a quienes aspiraba a ayudar. Era un hecho ineludible, el viaje hacia la transformación de otros también requería un examen profundo de su propia transformación personal. Una tarde, mientras revisaba las notas después de una sesión, decidió aplicar una estrategia que había aprendido en uno de sus talleres, la autorreflexión. Se sentó frente a una hoja en blanco, bolígrafo en mano, y comenzó a escribir preguntas. ¿Qué había logrado realmente? ¿Cómo se medía el éxito en un contexto tan emocional? ¿Era su liderazgo genuino o simplemente un intento de llenar el vacío que sentía dentro de sí mismo? La tinta fluía, en ocasiones con facilidad, en otras con resistencia, como un torrente de dudas que buscaba salida. La respuesta llegó en una forma inesperada. Durante una de las sesiones, con un grupo ansioso y expectante, una de las participantes, Mariana, interrumpió con la voz entrecortada. Con lágrimas en los ojos, expresó que no solo apreciaba las herramientas que les ofrecía, sino que, en sus momentos de crisis, él había sido una luz guiadora. Esa frase resonó en Javier como un eco. Por primera vez, no sentía que solo lo habían visto como un líder distante, sino como alguien tangible, alguien que se había permitido ser vulnerable ante ellas. Tanta vulnerabilidad repentina lo abrumó. La carga de ser un facilitador, un guía y un compañero simultáneamente desató nuevas inquietudes. ¿Podría vivir con las expectativas de ser esa figura constante, incluso cuando sentía el desgaste emocional acumulándose? ¿Podía mantenerse auténtico en medio de la crítica interna? Los días siguientes, se aferró a la idea de abrirse más a su grupo,
de ser un verdadero espejo. Propuso una sesión de preguntas y respuestas, y ahí, ante sus miradas atentas, comenzó a compartir sus propios desafíos. La conversación se tornó profunda, cada mujer habló y, en momentos inesperados, comenzó a compartir sus propios fracasos. La conexión que se creó resultó en una atmósfera cargada de empatía y comprensión mutua. Pero la mayor revelación llegó cuando Laura, alentada por la apertura de Javier, se presentó nuevamente. Esta vez tenías nuevos matices en su expresión, una luz en sus ojos que ella misma parecía no reconocer. Contó cómo había comenzado a intentar pequeñas acciones que la hacían sentir más empoderada en su vida diaria, un nuevo trabajo a medio tiempo, sesiones de terapia y la determinación de buscar su propia voz. Frente a ella, Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como si un nudo de tensión se deshiciera y se sustituya por un flujo cálido de satisfacción. Sin embargo, el momento de triunfo fue efímero. Esa misma semana, recibió un mensaje que lo llevó de vuelta a la realidad. Rosa, su compañera incondicional, le había escrito para informarle que tendría que regresar al país temporalmente por razones familiares. En cuestión de minutos, la alegría de su éxito se dispersó como el humo, de vuelta a las sombras de incertidumbre. La pregunta volvió a surfear en su mente: ¿podía seguir adelante sin la persona que había encendido su deseo de transformar vidas? La conexión emocional que había sido un refugio comenzara a sentirse amenazante. La visión se nubló, y una revitalizada batalla interna comenzó a gestarse. Javier intuyó que el verdadero reto no sería solo mantener la llama de su propósito, sino también encontrar la forma de sostenerla sin depender del soporte de aquellos que habían estado a su lado. La batalla por el autoconocimiento y la resiliencia estaba lejos de ser concluida. En ese instante decisivo, la noche se tornó el escenario de una nueva etapa en su jornada. Comprendió que su mayor desafío se perfilaba en sus propias manos. ¿Podría seguir ayudando a otros mientras navega por su propio mar de incertidumbre? La tormenta se avecinaba, y esta vez, la lucha sería más personal que nunca. La mañana siguiente llegó con una mezcla de diáfanas promesas y un nublado espíritu. Javier se sentó en la mesa de la cocina, una taza de café hirviendo frente a él, como un ancla que intentaba mantenerlo en el presente. Sin embargo, su mente divagaba entre la falta que sentía por Rosa y la presión inminente de asumir un papel más activo. La ansiedad palpitaba en su pecho con cada sorbo que tomaba. Decidió que era hora de hacer un cambio tangible. Cuando las primeras participantes llegaron a su taller, Javier no solo había preparado su material habitual, sino que tomó una decisión radical: abrir una puerta a la discusión sobre su propia vulnerabilidad. Mientras les hablaba, su voz temblaba ligeramente, revelando más de lo que pensaba. Compartió sus inquietudes sobre el futuro de los talleres y lo que significaba para él la partida de Rosa. La reacción del grupo fue inmediata, y la atmósfera se cargó de autenticidad. Cada mujer en la sala se sintió inspirada a compartir no solo sus logros, sino también las barreras que aún enfrentaban. Javier quedó asombrado al ver cómo su iniciativa había creado un espacio seguro para la expresión genuina. Cada historia derribaba las paredes que tanto había preocupado construir. Comenzó a notar cómo la conexión entre todos se espolvoreaba de un nuevo significado, donde sus propias inseguridades se transformaban en un puente hacia una mayor comprensión. A medida que pasaban las semanas, el grupo se volvió más reflexivo y unido. Javier siguió lidiando con sus luchas internas, la presión por ser fuerte y el miedo a no ser lo suficientemente bueno, pero al mismo tiempo, cada sesión se convirtió en un baluarte hacia su crecimiento personal. Su enfoque se desplazó de ser solo un líder a convertirse en un colaborador en el viaje de cada mujer presente. Sin embargo, aunque Javier había comenzado a lidiar con sus ansiedades, una nueva voz dentro de él comenzó a chocar con la duda y la energía acumulada. ¿El compartirse con ella sería suficiente para sostenerlo? Mientras se desvelaba otra vez para preparar su taller, la necesidad de autoexploración lo llevó a contemplaciones más profundas sobre su propio trauma.
Había aprendido a escuchar las historias de las mujeres a su alrededor, pero poco había hecho por confrontar las sombras de su pasado. A partir de ese momento, decidió que no solo iba a ser el reflejo para los demás, sino que iba a buscar su propio brillo interno. Empezó a asistir a sesiones de terapia en su tiempo libre, buscando un espacio para despachar los miedos subyacentes que hasta entonces había ignorado. Era como abrir una olla de presión que había estado cerrada durante años. El proceso era incómodo y asfixiante, pero revelador. Las conversaciones con su terapeuta lo empujaron a confrontar diversas facetas de su vida. Comenzó a cavar en las raíces de sus propias inseguridades, reconociendo que su deseo de ser un facilitador se entrelazaba con una afectuosa necesidad de validación. Aprendió a hacer distinciones entre querer ayudar y querer ser apreciado, y a reconocer que su valor no debía definirse por la opinión de los demás. Un día, tras una sesión particularmente profunda, decidió compartir con su grupo lo que había experimentado. Reveló sus luchas con la autoaceptación y el deseo de reconocimiento. Para su sorpresa, sus palabras de apertura fueron recibidas con un silencio reverente, seguido de un torrente de apoyo de quienes lo rodeaban. Todos compartieron fragmentos de vulnerabilidad que habían mantenido en secreto, y Javier comprendió que el camino hacia la autenticidad era un camino compartido. Sin embargo, no todo era armonía. Al elevar su propia voz, comenzó a recibir críticas de algunos de sus colegas. Se dibujaba en sus mentes la imagen de un Javier que, al abrir su corazón, estaba debilitando su autoridad. Esa percepción comenzó a germinar dentro de él un nuevo tipo de inseguridad. Había cometido un error al priorizar su autenticidad por encima de la presentación idealizada del facilitador. Mientras las inquietudes lo invadían, una tarde recibió un mensaje inesperado. Un antiguo cliente, alguien que había estado vinculando a través de los años, quería reunirse con él. Nunca había sido la figura más persuasiva en el ámbito comercial, y aunque ese encuentro podría representar una oportunidad para abrir nuevas puertas, también despertó en él un revuelo de ansiedad sobre quién era realmente. Se sentó en el borde de su cama, la incertidumbre apretando su pecho. Por un lado, la posibilidad de superar sus limitaciones, pero también el temor a decepcionarse a sí mismo. Iría a la reunión, pero no sin haber reevaluado qué parte de sí mismo llevaría en el encuentro. ¿Sería capaz de reconciliar su faceta vulnerable con su deseo de éxito profesional? La tensión se intensificó en su mente, abriendo la puerta a nuevas preguntas sobre la identidad que estaba tratando de forjar y lo que estaba dispuesto a sacrificar por ella. Su viaje personal se tornaba cada vez más complejo, y el horizonte se ensombrecía una vez más. La lucha por hallar su lugar entre la autenticidad y el éxito estaba recién comenzando. Javier se despertó esa mañana con una sensación de inquietud aplastante. La reunión con su antiguo cliente estaba a solo unas horas de distancia y, aunque sabía que debía estar preparado, el peso de la incertidumbre lo mantenía en un estado de parálisis. Se duchó y se vistió, cada movimiento correspondía a una rutina familiar, pero ahora se sentía como un actor en una obra que no controlaba. Al tomar su café, se preguntó cuál era la impresión que quería dejar en esa reunión. ¿Sería un facilitador vulnerable, dispuesto a compartir su viaje personal, o un profesional seguro de sí mismo, sin ataduras emocionales? La dualidad de su identidad comenzó a hacerle eco, chocando entre sí como dos rieles que nunca se encontrarían. El camino hacia la oficina del cliente se tornó interminable. Cada semáforo en rojo parecía simbolizar una de sus dudas. Intensificó su respiración, intentando encontrar un ancla entre la ansiedad palpitante que lo visitaba. Recordó las palabras de su terapeuta sobre la importancia de ser honesto consigo mismo. ¿Era este el momento de llevar esa autenticidad al mundo de los negocios? Al llegar, se sentó en el vestíbulo, frente a un cuadro que representaba el trabajo en equipo. Aquellas personas unidas daban la impresión de que todo era posible. Sin embargo, en su interior, Javier luchaba por conectar esas imágenes con su propia realidad.
Cuando al fin lo llamaron, nervioso, entró en la sala. Su antiguo cliente, Juan, era un hombre de negocios de éxito, con un aire autoritario que, en otras ocasiones, había intimidado a Javier. Pero hoy, Javier se obligó a recordar las palabras de apoyo que había recibido de las mujeres en sus talleres, el respaldo que le había hecho aceptar su vulnerabilidad. Al sentarse, decidió que no había vuelta atrás, iba a ser auténtico, sin importar el resultado. La conversación comenzó de manera convencional, con preguntas sobre resultados y expectativas. Sin embargo, lo que siguió sorprendió a ambos. En un giro inesperado, Javier compartió su experiencia reciente en terapia, el proceso de navegar por su vulnerabilidad y lo que había aprendido sobre el liderazgo auténtico. Juan escuchó, atento pero también visiblemente incómodo. Algo en el rostro de Javier cambió cuando vio que su cliente comenzaba a despojarse de su coraza empresarial. En un momento de silencio, Juan se permitió abrirse también. Siempre he temido mostrar debilidad, Javier, confesó. Pero a veces me pregunto si eso me ha costado algo más que el reconocimiento. Lo que había empezado como una reunión de negocios se había transformado en un intercambio sincero de miedos y anhelos. Javier sintió que estaba construyendo un puente en lugar de una simple transacción. La falta de pretextos y la honestidad le dieron una nueva dimensión a su identidad profesional. Al salir de la reunión, sin embargo, el giro emocional tuvo su precio. Los ecos de críticas que había escuchado de sus colegas resurgieron en su mente. Su nueva metodología de apertura en frente de sus clientes podría percibirse como inexperiencia. ¿Luchaba Javier por ser auténtico o simplemente en busca de un abrazo emocional, disfrazado de un enfoque innovador? Se detuvo en la acera, preguntándose si era un error que podría costarle su reputación en el mundo profesional que tanto ansiaba. La contraposición entre éxito y vulnerabilidad se convirtió en un peso alarmante. En la búsqueda de su verdadera identidad, se convirtió en un espectador distante de sus propias emociones. Mientras regresaba a casa, comenzó a comprender que la decisión que había tomado en la reunión iría más allá de lo profesional, había comenzado a definir quién era en un contexto más amplio. Sin embargo, cuando llegó, un mensaje de texto iluminó su móvil. Era un recordatorio sobre su próximo taller, donde las mujeres a quienes había ayudado lo estaban esperando. La expectativa de esos momentos lo llenó de dudas, pues la tensión que había sentido antes de la reunión se desplazaba a la responsabilidad de guiar nuevamente. ¿Sería capaz de lidiar con la valentía que había mostrado en la reunión ante su grupo, o se vería agobiado por las expectativas de demostrar su valía? La lucha por establecer su identidad personal y profesional se tornaba cada vez más intrincada. Mientras contemplaba la respuesta que le surgiría, su corazón latía intensamente. En su mente, el eco de una nueva pregunta emerge: ¿sería este el punto de inflexión que necesitaba para alinear su vida personal y profesional en una única narrativa? La asunción de esa identidad estaba a punto de comenzar. Javier se quedó parado un instante en la puerta del taller, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada uno de sus pasos. La última vez que había estado frente a ese grupo de mujeres, había tenido la convicción de ser su guía, un faro en medio de tormentas emocionales. Sin embargo, después de su reciente experiencia con Juan, todo le parecía menos claro. ¿Podría realmente ser un líder auténtico si la fragilidad detrás de su valentía seguía acechando en las sombras? Al cruzar el umbral, las miradas de las participantes se dirigieron hacia él, llenas de expectativa. Las sonrisas que solían alegrar la sala ahora parecían hacerse eco de su propia duda. ¿Qué seré capaz de ofrecerles hoy?, se preguntó mientras se sentaba al frente. En ese rincón de su mente, la presión de demostrar su valía se entrelazaba con la posibilidad de compartir su travesía hacia la autenticidad. Las mujeres comenzaron a compartir sus historias, sus luchas en un mundo que frecuentemente minimizaba su valor. Había historias de coraje, de resiliencia, de superación.
Cada relato y cada lágrima que se deslizaba por esos rostros recordaba a Javier el poder que contenía la vulnerabilidad. Sin embargo, su mente seguía divagando entre la duda y la ambición, cuestionando si lo que tenía que aportar podía ser suficiente. Decidido a desafiar la intranquilidad que lo invadía, decidió abrir el diálogo con sinceridad. No tengo todas las respuestas, comenzó, consciente de que la sombra de sus temores aún se cernía sobre él. Ayer viví algo que me hizo cuestionar mi camino. Compartí mis vulnerabilidades con un viejo cliente, y eso me costó, o al menos eso pensé. Las reacciones variaron entre interés y ligera preocupación, pero Javier continuó. Me di cuenta de que ser auténtico no significa ser invulnerable, sino aceptar ambas partes de mí. Una de las mujeres, Lucía, levantó la mano. Javier, ¿y si ser auténtico significa perder oportunidades? ¿Cómo sabes que compartir lo más profundo no te hará ver menos competente? Su pregunta resonó en el taller como un tambor insistente, rascando las dudas que Javier había intentado ignorar. Es una buena pregunta, respondió, sintiendo el sudor resumar en su frente. Este año, he luchado con esa misma duda. Pero también he descubierto que aquellos que se conectan genuinamente son los que realmente venden su valor. Quizás perder algunas oportunidades es parte del proceso de encontrar las correctas. La verdad de su experiencia le daba fuerza, pero en su interior, Javier sentía que la batalla estaba lejos de terminar. Con cada intercambio, el taller se transformaba en un espacio de vulnerabilidad y crecimiento personal. Javier se dio cuenta de que, al abrirse, alentaba a las demás a hacer lo mismo. Las historias se entrelazaban, una red de autenticidad comenzaba a formarse y su propio sentido de identidad se volvía más claro. Aquí no solo enseñaba, también aprendía, redescubriendo su capacidad para conectar. Sin embargo, al final de la sesión, después de los aplausos y las palabras de agradecimiento, un pensamiento implacable lo asaltó, ¿y ahora qué? Esa pregunta lo golpeó con fuerza, llevándolo a un nuevo dilema. Había comenzado a definir su identidad, pero aún debía enfrentarse a las repercusiones de su decisión de ser auténtico en un mundo que aún valoraba la coraza profesional. El mensaje estruendoso que había recibido antes de entrar al taller regresó a su mente, la necesidad de una conferencia importante en un evento de networking donde se esperaría que monopolizara el escenario. Podría integrar lo que había aprendido de su vulnerabilidad en un entorno donde la competencia era feroz y la conexión emocional a veces era vista como debilidad. Mientras salía del taller, sintió que la presión aumentaba. Todo lo que había experimentado lo había transformado, pero el siguiente paso parecía aún más intimidante. La disyuntiva lo llevó a pensar en cómo equilibraría su nuevo enfoque, todavía fresco, con las demandas del mundo empresarial. La tensión creció en él, como un hilo que comenzó a tensarse con cada paso hacia su próximo desafío. Como un destello en su mente, la pregunta lo atormentaba, ¿podría mantener esa valentía en la próxima conferencia, donde los trajes y las sonrisas forzadas eran la norma? Mientras avanzaba hacia su coche, el nudo en su estómago recordaba que lo verdadero siempre era lo más difícil de sostener. A lo lejos, vio su reflejo en el vidrio del vehículo y supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Javier se sentó al volante de su coche, con el motor en marcha y la mente en plena agitación. Miró por la ventana, observando a los peatones que caminaban despreocupados, ajenos a su tumulto interno. Cada uno de ellos parecía tener un propósito, un rumbo claro, algo que él anhelaba en ese momento. Las imágenes del taller persistían en su mente, pero ahora se sentía atrapado en un diálogo interno que luchaba por salir a la superficie. ¿Realmente estaba listo para enfrentar a su audiencia en la conferencia? Finalmente, decidió que debía actuar. Debía hacer un esbozo de lo que quería expresar, afinar ese mensaje que había comenzado a fraguar en el taller. Sacó su libreta y bolígrafo, con la intención de plasmar sus ideas y dar forma a su auténtico yo. El proceso de escribirlo todo frente a él lo llevó a una calma momentánea.
Las primeras líneas surgieron con facilidad, fluyendo en una narrativa que reflejaba su autenticidad de manera impresionante. Sin embargo, al llegar a la parte donde debía abordar su vulnerabilidad, la duda se presentó como un ladrón en la noche. La idea de compartir su historia personal, de exponer lo que había aprendido sobre sí mismo y el valor de la conexión genuina, lo desvió de su rumbo. ¿Y si no les gusta? La pregunta chisporroteaba en su mente, inseguridad en forma de espejos rotos. A medida que pensaba en las expectativas de una sala llena de individuos que se habían reunido para escuchar a un conferencista respetado, el peso de la duda lo anclaba. Tendría que ser el Javier del taller, el Javier auténtico, pero el miedo a ser juzgado volvía a surgir como una sombra alargada. Con determinación, Javier respiró hondo y se centró. Se propuso recordar cómo había logrado conectar con las mujeres del taller. En ese entorno, había hablado desde el corazón, permitiendo que su vulnerabilidad se convirtiera en una fortaleza. ¿Por qué no podría hacer lo mismo en la conferencia? En un momento de revelación, comprendió que esto no trataba solo de él, sino de todos aquellos que lo escucharían. Tal vez, al ser valiente y compartir su verdad, alentaría a otros a hacer lo mismo. La noche antes de la conferencia, sin embargo, regresó la ansiedad. Javier se perdió en un ciclo de pensamientos, puede que sea un fracaso. Puede que me sienta expuesto. Cada intento de que las palabras fluyeran libremente fue interrumpido por la inquietud. Fue entonces cuando, al repasarse en el espejo, recordó las palabras de Lucía en el taller. Había un eco en su mente que resonaba, ¿y si ser auténtico significa perder oportunidades? En lugar de capar la energía de sus emociones, decidió que la incertidumbre sería parte de la entrega. Necesitaba encontrar la fuerza en esa ambigüedad, no huir de ella. Finalmente, se sintió preparado. La mañana de la conferencia, el eco del auditorio lo recibió con una mezcla de nervios y expectativa. Mientras subía al escenario, cada paso lo acercaba más a ser el Javier que había comenzado a esbozar en su libreta. Mientras la multitud se acomodaba y las miradas se fijaban en él, Javier pudo sentir cómo la vulnerabilidad empezaba a convertirse en su armadura. Creía en lo que iba a compartir, era una oportunidad no solo para demostrar su crecimiento personal, sino también para desafiar la noción de que la autenticidad es una debilidad en el mundo empresarial. Pero justo cuando se disponía a hablar, un pensamiento lo detuvo en seco. ¿Qué pasaría si, en lugar de una conexión sincera, encontraba la crítica y la indiferencia? Su corazón latía con fuerza, y esa pregunta, intensa como un rayo, lo hizo vacilar. El instante se extendió ante él como un océano profundo, y la incertidumbre se convirtió en un desafío apremiante. ¿Sería este el momento que definiría su nueva identidad, o caería de nuevo en la trampa de la autoindulgencia? La respuesta estaba a un segundo de distancia, y Javier se dio cuenta de que el verdadero poder de su historia estaba por descubrirse. La sala permanecía en un expectante silencio mientras Javier se acomodaba en el podio, el aire estaba cargado de una emoción palpable. Recordó cada paso que lo había llevado hasta allí, las noches de insomnio, las dudas, las luchas internas, y, sobre todo, el crecimiento. Era hora de liberarse de las cadenas de la indecisión y abrazar la autenticidad que había empezado a florecer dentro de él. Con una respiración profunda, comenzó a hablar. No soy aquí el experto, solamente soy alguien que ha navegado muchas tormentas internas, confesó, su voz resonando con una mezcla de nerviosismo y determinación. Con cada palabra, la tensión que había mantenido se despejaba, y reconoció que ser vulnerable era una fortaleza, no una debilidad. La historia de su vida, con sus altibajos, se dibujaba ante la audiencia a medida que compartía cómo su conexión con Rosa y las mujeres del taller lo habían llevado a redescubrirse a sí mismo. Mientras Javier continuaba, notó cómo en la sala se dibujaban rostros asintiendo y otros que, con lágrimas en los ojos, reflejaban un brillo de esperanza. Era evidente que su autenticidad estaba conectando con los demás.
Sin embargo, el mayor momento de revelación llegó cuando, al hablar sobre la crítica que había recibido, decidió abrir aún más su corazón. En este viaje, he aprendido que persiguiendo la aceptación, a menudo nos hacemos prisioneros de nuestras propias expectativas. ¿Quién somos realmente si no nos mostramos con todo lo que somos? Dijo, y a esas palabras siguió un profundo silencio, como si cada persona ahí presente se viese afectada por su confesión. Javier no solo hablaba de él mismo, sino que generaba un vínculo genuino entre su vida y las realidades de quienes lo escuchaban. La sala, compuesta en su mayoría por profesionales del campo empresarial, se tornó inusualmente receptiva a la idea de que la vulnerabilidad podía ser la clave para un liderazgo auténtico y efectivo. La presentación culminó con un llamado a la acción para crear espacios donde la autenticidad y la conexión fueran pilares fundamentales. Soy un testimonio de que el verdadero éxito no se mide por las riquezas materiales, sino por la calidad de las conexiones humanas. Los animo a abrazar su vulnerabilidad como el primer paso para conectar con sus equipos, sus clientes y, sobre todo, con ustedes mismos. Cuando terminó, una ola de aplausos estalló en el auditorio. Javier se sintió ligero, la tensión que lo había acompañado durante semanas se disipó como humo ante el reconocimiento y el apoyo genuino que finalmente experimentaba. Había logrado lo que muchos temían, conectar con su audiencia no a través de fachadas, sino desde la verdad cruda que lo había acompañado en su viaje personal. Durante los días siguientes, Javier recibió mensajes de gratitud y reconocimiento. Aquellos que lo habían escuchado se acercaron a él, compartiendo sus propias historias de vulnerabilidad. Sentía que cada conexión formada era una prueba tangible de que su elección de compartir su autenticidad había resonado de maneras que nunca imaginó. Con el tiempo, Javier se estableció no solo como un facilitador, sino como un líder auténtico dentro de su comunidad profesional. Llenó su vida con una red de conexiones genuinas, en las que la vulnerabilidad y el coraje no solo enriquecían a los demás, sino que lo transformaban a él. Se dio cuenta de que el miedo no desapareció, pero aprendió a gestionarlo, a usarlo como un combustible para su crecimiento en vez de una cadena que lo mantenía prisionero. Al final de esta travesía, Javier se convirtió en un puente entre el mundo empresarial y la emocionalidad humana, un defensor de la autenticidad. Su viaje lo había llevado a crear un programa que fusionaba el desarrollo personal con el liderazgo, centrado en empoderar a otros a ser auténticamente ellos mismos. Javier no solo había transformado su vida, sino que había comenzado a cimentar un legado de conexión y autenticidad en el ámbito profesional. Con una nueva confianza y un sentido claro de propósito, se dio cuenta de que la búsqueda de su verdadero yo había sido, en última instancia, el camino hacia su mayor logro personal. Hoy, frente a un espejo que ya no refleja inseguridades, sino un líder decidido, Javier sonreía con orgullo. Había conquistado sus temores más profundos, abrazando la vulnerabilidad como su mayor fortaleza. Había llegado a casa, y su vida, ahora llena de significado y conexión, se desplegaba ante él como un vasto horizonte de posibilidades. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, haz que tu voz cuente.